Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. La meditación es el proceso simple de observar tu propia mente. No hay que luchar con él, ni se trata de controlarlo. Solo tienes que quedarte ahí como un testigo que no elige. Buenas, hoy nos encontramos en un nuevo episodio para seguir aprendiendo juntos, para seguir creando felicidad y bienestar. Hoy el tema en el que nos estaremos adentrando, que desde hace unos años se ha vuelto bastante popular, quizás las últimas décadas, es el tema de la meditación, que para mí en carácter personal es una herramienta muy poderosa. Y hoy estaremos hablando de qué es la meditación, qué no es meditar, los mitos que pueden limitar a quien no ha practicado esta herramienta, valga la redundancia, de practicarla, que nos está limitando para crear ese hábito sobre la meditación, cómo se practica, y estaremos hablando muchas otras cosas sobre este tema que a mí me encanta. Así que le doy la bienvenida a Mari y a Lule para hablar sobre este tema. Mari, cuéntanos un poco de qué es la meditación y qué no es la meditación. Hola, buenos días. Espero que estén bien al otro lado en este tema tan fabuloso que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. ¿Qué es la meditación? La meditación es un espacio donde puedes hacer conexión con tu ser superior. Es un estado de no mente. Entiéndase que es un proceso en donde uno se permite prestar atención a cómo uno se siente, a su respiración, que básicamente la respiración es el motor de la meditación, en donde nos pueden llevar a un estado de contemplación, en un estado donde uno puede percibir, ver diferentes situaciones, oportunidades de una manera distinta. Es un estado donde te puedes mantener relajado y no solamente durante ese proceso, sino también el resto del día. Eso es lo que es para mí la meditación. La practico todos los días y gracias a ella he podido manejar muchas situaciones en las cuales he estado trabajando. Así que eso es para mí lo que es la meditación. Y coincido completamente contigo, esta cuestión de contemplación y mantenerse en ese estado de contemplación, para mí es bien importante en esta herramienta de la meditación. Así que me gustaría que habláramos y compartiéramos desde nuestra experiencia los mitos más frecuentes respecto a esta práctica. Así que Lule puede comenzar ahí a contarnos de los mitos, porque pues es una realidad para nosotras, o por lo menos, ¿verdad? Para Mari y para mí, y yo sé que para Lule también, que muchas personas llegan con inquietudes donde nosotros respecto a cómo practicar la meditación, y en el 90% de las veces estas inquietudes vienen sobre creencias que lo están limitando precisamente por esto que mencioné, los mitos. Sí, hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos allí del otro lado. El estado meditativo es un estado de conexión con uno mismo. Sea donde llevemos la atención, allí estamos enfocando nuestra mente y también le estamos dando ese respiro, ese descanso, ¿verdad? Hay muchas formas de meditar y creo que una de las limitaciones más grandes que tienen las personas es porque se ha vuelto un poco, digo, cada vez es más
común y cada vez forma parte de la rutina y de la realidad de muchos, pero al principio conocíamos la meditación a través de los monjes, de los budistas, como de seres iluminados que hacen un trabajo espiritual desde hace tantos años, entonces lo veíamos como bastante alejado. Y cuando empezamos a entender que la meditación es simplemente centrar tu mente en una cosa a la vez, sea tu respiración, sea tu cuerpo, sea un espacio que crees en tu mente luminoso, pero pensemos que la mente es una turbina de pensamientos. ¿Vieron las turbinas de los aviones? Que levanta vuelo el avión de la velocidad con la que gira esa turbina. Entonces imagínense nuestra mente llena de esos pensamientos, levantando ese vuelo, porque es una maquinita de procesar información. Entonces esto muchas veces cuando nuestros pensamientos, y empezamos a hilar un poco con los capítulos y episodios anteriores, ¿verdad? Cuando nuestros pensamientos son de desarmonía, de preocupaciones, de miedos, empezamos a tener sensaciones o sentimientos de ansiedad y demás, entonces todo eso hace que nuestra mente vaya a 1000 por hora. Y acá elevo una pregunta. ¿Se sintieron alguna vez recién despiertos, recién levantados y ya agotados? ¿Se sintieron alguna vez que es la mitad del día y todavía les queda la otra mitad? ¿Se sintieron alguna vez que de repente tienen tantas cosas en la mente que no saben ni por dónde empezar? Entonces la meditación, la invitación de la meditación es justamente a poder hacer esa pausa que a veces es de 1 minuto, ¿verdad? Desde la programación neurolingüística o desde el mindfulness, digo, no tenemos que ser seres tan conectados o tan trabajados con nuestra espiritualidad, sino que somos nosotros mismos regalándonos esa pausa para aquietar nuestra mente, aquietar nuestras emociones, ser conscientes del estado de nuestro cuerpo físico, y eso ya es meditar. Meditar es quizás estar lavando los platos después de la cena, concentrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? Aunque suene raro lo que estoy diciendo, pero meditar es ese estado donde estamos siendo conscientes de nuestro momento presente. Y ese es el ejercicio y la práctica que nos podemos empezar a regalar cada día, para entonces después, durante el resto de las 24 horas, los 7 días de la semana, con tan solo 5 minutitos diarios, nosotros podemos hacer cambios maravillosos. Completamente de acuerdo. Y basado en eso, pues la meditación, para poder meditar, no hay que dejar la mente en blanco, no hay que tener un estado más elevado de conciencia, ya más a nivel espiritual, no hay que ser Buda para poder meditar, y realmente tampoco vinimos a eso. Es mantener ese estado de conciencia y que nos ayuda a ver las cosas desde otro lugar, desde otra forma. Y muchas veces no hacemos algo pensando que lo estamos haciendo mal. Y pues realmente, ¿quién determina lo que está bien o lo que está mal? La experiencia, y aquí ya vemos 3 personas y del otro lado hay muchísimas más que nos están escuchando, donde la experiencia en la meditación es individual. Podemos meditar colectivamente, podemos meditar en grupo, pero mi experiencia es la mía, la de Yadi, la de Lule es la de Lule y la de Mari es la de Mari. Y cada cual lo va a vivenciar de una forma diferente. Por eso nada está mal, no hay errores en el proceso y nadie nació aprendiendo, y la práctica, porque como toda herramienta para autoconocernos, para crear conciencia, para crear felicidad, para crear bienestar, requiere de práctica y entrenamiento. Me encanta esto que mencionas porque muchas personas creen que que meditar es para algunos y la mente es revoltosa. Y esto, ahí vamos con el ejercicio y con la práctica diaria, es un entrenamiento.
La mente es revoltosa ¿en qué sentido? La mente está acostumbrada a tener libre albedrío en demasía, como el exceso de pensamientos. Entonces, si a esa mente que está tan acostumbrada a pensar, 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 y correr, 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 quién sabe a dónde, nosotros le decimos, bueno, momento, pausa. En el momento donde nosotros nos tomamos esa pausa, van a aparecer un montón de pensamientos. Y ahí es donde nosotros podemos dejar los pensamientos. Hay un montón de ejercicios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a meditar, que me los imaginaba en nubes. Entonces, si aparecía algún pensamiento satélite, le decía, algún pensamiento, era como que, bueno, pasaba una nubecita y lo envolvía y se lo llevaba. Entonces, ya el simple hecho de estar visualizando ese cielo con esas nubes, más allá de todos los pensamientos que empezaban a aparecer, ya relajaba mi mente. Entonces, con la práctica, ya mi mente se acostumbró a solo ver las nubes y el cielo, ¿sí? En esa pantalla frontal, en mi imagen interior, y ya no aparecen tantos pensamientos, pero sí es una realidad que cuando tomamos la decisión de comenzar, nuestra mente va a estar ahí como haciendo ese berrinche, y hay que acompañar a nuestra mente con amorosidad, hay que acompañarnos con amorosidad en ese momento. Entonces, volver a hacer foco en nuestra respiración, ¿sí? En cómo el aire ingresa por nuestra nariz, recorre todo el interior de nuestro cuerpo, nuestro abdomen se eleva, luego se desinfla, todo ese proceso empieza a darnos quietud. Y si aparece un pensamiento, y si de repente me acordé que me quedó algo pendiente del trabajo, y si de repente me acordé que tengo que ir al súper a comprar algo, simplemente lo dejo pasar y vuelvo a mi respiración. O vuelvo a llevar la atención a mis pies y que se relajan mis pies y a mi cuerpo. Entonces, empezar a permitirnos también comenzar con esta práctica tiene que ver con esto, ¿verdad? Con volver ahí a traer nuestro foco de atención a ese momento presente. Entonces, no se limiten en el proceso de comenzar a meditar con esto de que, bueno, pero mi mente anda sola, se me pasan mil cosas y no la puedo adoctrinar, ¿no? Es convertirse en observador. Como bien menciona la frase de 8 con la que abrimos este podcast, es convertirse en espectador y en observador. Y esta práctica tiene muchísimos beneficios, además de que en mi experiencia en la práctica psicológica es una herramienta que se utiliza mucho para el manejo del estrés, para estados de depresión, de ansiedad, y tiene unos beneficios maravillosos, increíbles, porque como mencioné al principio, hay una base científica en todo esto, y uno de los estudios que a mí siempre más me ha llamado la atención, y los que nos están escuchando pueden ahí, Mr. Google, que todo lo dice y todo lo tiene. Hay un experimento que realizaron, si más no recuerdo, en Estados Unidos, en Washington, D.C., y fue uno de los trabajos que realicé cuando estaba estudiando, adentrándome en esto de la meditación y la psicología holística, y es los efectos de la práctica colectiva. La base del estudio era la práctica colectiva para medir si el delito en ese estado en particular bajaba o no. Y la realidad es que se hizo, fue ¿verdad? Basado en las métricas científicas. Se realizó este estudio por X número de semanas. Colectivamente se reunían para meditar. Y en esa ciudad en particular se pudo medir científicamente que el delito bajó en un 20%. Lo que nos quiere decir es que el alimentar, y esto por ahí entra algo de las leyes universales, porque los pensamientos, alimentar la mente con estos pensamientos positivos, bajarla de ruido mental, impactan al colectivo. Entonces, hay mucho de leyes universales, porque si impacta en el colectivo, pues se convierte en una realidad colectiva. Y esto es una de las tantas cosas y de los efectos
sobre la meditación. Mari, me gustaría que pudieras abundar respecto a los beneficios en tu práctica personal que ha tenido la meditación. Cómo no, aquí, fíjate, para mí la meditación ha sido una herramienta muy importante en mi vida personal. Yo soy una persona bien mental, donde la mente y el ego llegó un momento en que dominaba mi vida. Y una vez comencé con la meditación, poco a poco, como explicó Lule, tan simple como lavar los platos, pero lo importante es el estar presente en el momento en que la vayas a hacer y enfocándote en algo. Puede ser en una vela, puede ser en los pies, en tu cuerpo o simplemente en tu respiración. Una vez yo comencé, mi mente fue pausando poco a poco, los pensamientos se iban disipando y me permitió poder verme desde otro punto de vista y no solamente estar siempre en todo momento en mis pensamientos. Estar en este estado de contemplación, de ver que hay cosas más allá de tu entorno y que puedes mirar hacia adentro y sentir tu corazón, sentir tu cuerpo, sentir tus emociones y salirme de esta burbuja de los pensamientos. ¿Qué hizo eso en mí? Pues me ayudó a poder agudizar mi percepción en mis sentidos, mis emociones. Aunque no lo crean, aumenta la energía porque sientes como que se te relaja la mente, el cuerpo completo y tienes más energía para seguir en tu día a día. Estás en una actitud más positiva y receptiva hacia lo que vayas a enfrentar durante el día o en cualquier situación que tengas. Todo esto te ayuda a reducir el estrés. También te ayuda a poder dormir mejor durante la noche porque los pensamientos hay veces que no te dejan dormir y ese ego sigue, habla y no, pues entonces esto te ayuda a mantener una relación en paz contigo mismo. Uno empieza a ver con más claridad, ¿verdad? Y esto es lo que, digo, el gran beneficio de todos esos grandes beneficios es que cuando uno empieza a estar más relajado en cuerpo, más relajado en emociones y más relajado en pensamientos, toda nuestra vibración es acorde a eso. Entonces uno empieza a tener más claridad en observar las situaciones, en poderse ocupar desde esa paz, ¿verdad? Desde ese interior que está quieto, que está pacífico y que entonces puede ver la verdad atrás de la verdad, le digo yo. Hace un ratito, antes de empezar a grabar este episodio, hablábamos justamente de cuál es la realidad desde el punto de vista de quién y nuestra percepción, cómo distorsiona la realidad. Entonces, fíjense que si yo estoy preocupada, angustiada, con miedo, con ansiedad, mi percepción acerca de la realidad va a ser una. Pero si yo estoy en paz, me siento en bienestar, estoy relajada, aunque activa, no confundamos el estar en estado zen, como le decimos generalmente, uno puede estar activo, pero con su mente clara y enfocada. Entonces, la percepción acerca de la realidad va a ser otra, porque la vibración es otra, porque los pensamientos son otros, entonces los resultados también van a ser más beneficiosos para uno. Totalmente. En mi experiencia, a mí me ayudó mucho a trabajar la paciencia, porque no era una de mis virtudes y una de las cosas que yo he aprendido en la meditación es que ayuda a desarrollar virtudes. Esas cosas que uno están ahí, pero uno no las tiene tan integradas. Y cuando suceden cosas que no nos gustan en nuestra vida, uno siempre tiende como a irritarse, o la mayoría de las veces, para no generalizar, a irritarse y automáticamente la mente es como, quiero cambiarlo. Pero como uno cambia algo a lo que uno se está resistiendo. Porque hay una frase bastante popular por ahí que dice que lo que resistes persiste. Entonces, la meditación en mi vida me ayudó a desarrollar esa paciencia, a trabajar la aceptación. Y no es lo mismo aceptar
que conformarse. Aceptar es el uno entender la parte de responsabilidad de uno, lo que está en mis manos, cambiar y lo que no. Y precisamente es lo opuesto. Uno cuando le pasan cosas que a uno no nos gusta, se molesta, la mente se agobia y quiero cambiarlo. Y en ese estado y en esa vorágine emocional no es como que uno puede crear esa conciencia de poder generar cambios respecto a esas cosas que no nos agradan tanto, que suceden que no nos gusta. Y resulta que precisamente es eso la meditación. En mi vida es el desarrollar esa aceptación para entonces poder generar cambios, poder llegar al entendimiento, poder crear conciencia de esa realidad que tengo hoy y cómo puedo comenzar a generar cambios respecto a eso. Y como bien mencioné, tenemos la base científica y la base espiritual de esto. Y para los que nos están escuchando desde el otro lado, no hay que tener una creencia en particular respecto a para poder practicar la meditación. No tienes que creer o no creer en algo. Esto es algo que genera bienestar. A mí me genera felicidad. A mí me genera bienestar. Incluso yo en la meditación, y esto abundaremos en futuros podcasts, integro las afirmaciones y los mantras como parte de la meditación. Me diste el pie para justamente comentar esto, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de meditación. Realmente hay tantas formas de meditar que siempre alguna va a calzar con la forma de ser de uno, ¿verdad? O sea, hay meditaciones concentradas en la respiración, en diferentes técnicas de respiración. Hay meditaciones concentradas en la observación, como decía María hace un ratito, la observación de la llama de una vela, o la observación de diferentes objetos, o de uno mismo, meditación en la observación de cómo está nuestro cuerpo. Hay meditación que tiene que ver con el flujo de energía en nuestro cuerpo, la meditación a través de los chakras, que son nuestros centros de poder, meditación con mudras, que son posiciones de nuestras manos, meditación con mantras, como decía Yadi, que es cierta música con cierta vibración que nos induce, nos ayuda a ese estado de relajación. Hay meditación que tiene que ver más con una relajación física. Entonces, realmente no vamos a entrar en detalle en los nombres, porque bueno, cada tipo de meditación tiene un nombre, pero acá lo importante es motivarlos a ustedes que están allí del otro lado a que prueben, a que busquen, que investiguen, que se regalen. Hay un montón de meditaciones gratuitas. Nosotras vamos a estar compartiendo también, como ya lo hemos estado haciendo, diferentes meditaciones para que vayan ahí regalándose esos ratitos. Y que vayan encontrando y probando antes de que la mente les diga esto no es para mí, prueben, porque quizás encuentren una que sí sea, y ese sea como esa llavecita que abre esa puerta a un mundo totalmente nuevo y maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo con Lule, y otras cosas que pienso que mucha gente, uno de los mitos es que si tienes que practicar mucho tiempo, tienes que tener 3 meses, 4 meses de estudios o de ir haciendo practicando la meditación para poder meditar, pues les aseguro de que no. Les aseguro de que todo poco a poco, como dijo Luna al principio, mientras haces fregas los trastes o mientras te estás bañando, ese momento, en el momento en que tú estás presente de lo que estás haciendo, de coger el paño para lavar el plato y ponerlo a secar, ese instante, tú estar consciente, eso es parte de la meditación. Y en mi experiencia es en la ducha. Cada vez que estoy en la ducha y estoy duchándome, es cuando más respuestas vienen a mi mente, y es porque me permito disfrutarme el momento, porque esto es un disfrute. Hacer la meditación es como cualquier otra cosa que tú te disfrutas. Disfrutarme el momento y permitirme relajar los pensamientos y relajarme para poder contemplar
lo que el universo, las respuestas tienen para mí. Sí, y para todos esos que nos están escuchando y dicen, ay, es que yo no tengo tiempo, como bien Mari mencionó, ella lo hace en la ducha y todos nos tenemos que bañar todos los días, por lo menos yo me baño todos los días. Así que el tiempo se hace. La mente humana tiende a poner excusas para no hacer algo, pero el tiempo se hace. Y algo con lo que me imagino que del otro lado se estarán preguntando, ¿y cómo puedo comenzar a meditar? Me gustaría brevemente darle unos tips, por ejemplo, la postura. La mayoría de las personas y pues la realidad es que vemos mucho pues en las redes, películas, etcétera, donde tienen una postura en particular, que si de flor de loto, que mira, si no has practicado nunca la meditación, simplemente te puedes sentar en una silla, en un cojín. Yo, en mi carácter particular, personal, yo no me acuesto porque pues el estado de relajación es tanto que te puedes quedar dormido y concentrarse en la respiración. El respirar conscientemente, el enfocarse en el aire que estoy inhalando, en el que estoy exhalando, al principio, ¿verdad? Porque lo que queremos es ir hacia adentro, pues cerramos los ojos para poder, ¿verdad? Enfocarnos hacia adentro. Cuando lleguen esos pensamientos, no te resistas, déjalos ir. Y todo ese tipo de tips, ¿verdad? Que ayudan a comenzar la práctica. Y como bien Lu le mencionó, le vamos a dejar un audio de una práctica de meditación breve que pueden comenzar a realizar para que la puedan ir integrando día a día. No se necesita mucho, 5 minutos, 3 minutos todos los días, en lo que, ¿verdad? La mente va creando ese hábito, en lo que uno va creando ese hábito, se comienza de a poco, no se necesita mucho, pero pruébenlo, inténtenlo, nos pueden contar. En la descripción del podcast le vamos a dejar nuestra información de contacto. Escucha tu corazón podcast@gmail.com y las páginas de Instagram de cada una, donde nos pueden comentar, donde pueden dejarnos sus comentarios, cualquier pregunta que tengan, con mucho amor y con mucho gusto se la vamos a aclarar. Y como siempre le damos las gracias por escucharnos, por estar del otro lado y compartir este ratito con nosotros, que de todo corazón esperamos que comiencen a practicar la meditación. Y si ya ya tienes la práctica, ya has practicado la meditación, te invito a que lo continúes haciendo porque pues lo puedes vivenciar los cambios tan maravillosos que deja en la vida de cada uno. Les damos las gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.